Gloria a Dios, muy buenos días a todos los amigos y amigas que en diferentes lugares, naciones, pueblos, siempre están allí con nosotros escuchando este tiempo devocional, Caminos de Vida Eterna. Hoy quiero invitarle para que vaya conmigo al libro de Levítico capítulo 18, versículo 30. El libro de Levítico allá en el Antiguo Testamento, libro de Levítico capítulo 18, versículo 30. Y podamos en esta mañana poder compartir este pensamiento de nuestro Dios a través de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Qué bueno es nuestro Señor. Hoy estaremos compartiendo bajo el título Halloween, costumbre pagana. Sí, costumbre pagana. Cuando nosotros miramos el libro de Levítico, es un libro dado al sacerdocio judío. Sí, propiamente es un libro donde habla acerca de las directrices, de las reglas, de los principios que Dios establece para aquellos hombres que ministraban al servicio del Dios de Israel. ¿Sí? Pero allí encontramos dentro de este libro, aunque hay una cantidad de actos ceremoniales, encontramos el sentido o el mensaje central del libro de Levítico, aunque tiene una similitud de ceremonias. Quiero decirles que el tema central del libro de Levítico es la santidad a Dios. Y no necesariamente, mis amados hermanos y amigos, solo aquellos que ministran en el altar o son servidores del Señor deben de guardar la santidad a Dios. No todos. Todo hombre y toda mujer que pertenece al cuerpo de Cristo, que hace parte de la iglesia, debe de guardar la santidad a Dios. La santidad de Dios nos demanda guardarnos de las costumbres paganas. La santidad de Dios nos demanda guardarnos de las costumbres paganas. La palabra santo significa apartado de y para. Apartado del mundo para Dios. Eso es santidad. Santidad es que todo hombre y toda mujer que hace parte del cuerpo de Cristo se separa y se aparta de todo lo que el mundo ofrece para agradar a Dios. Y Dios dice en su palabra: guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Una de las cosas que Dios le demanda al pueblo de Israel es que se guarde de aquellas prácticas paganas, que se guarde de aquellas costumbres que son contrarias a la voluntad de Dios, que nos guardemos de aquellas costumbres que atentan contra la santidad de Dios. Es triste ver cómo hoy, hermanos y amigos, en diferentes naciones, pueblos, muchos hombres y mujeres de Dios pareciesen no comprender la demanda que Dios a través de su palabra nos hace. Hoy es triste ver cómo muchos niños, hijos, nietos de algunos hombres y mujeres cristianas participan o sus padres los llevan a participar de fiestas paganas, como es el Halloween, porque consideran que es una fiesta normal, porque algunos, conociendo la verdad, pareciese que no la conocieran o se hacen, perdón la expresión, se hacen ignorantes. No es que no la conozcan, se hacen los ignorantes, se hacen los que no saben, ¿cierto? Pero Dios sabe y conoce que usted y yo sabemos que no debemos de participar de estas costumbres. ¿Qué es el Halloween? Hermanos, el Halloween es una fiesta pagana.
Es una fiesta pagana que viene del continente europeo, ¿sí? Y que llegó a los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1840. En el año de 1840 esta fiesta pagana, conocida como el Halloween, que es la víspera de los santos, ¿cierto? O es la adoración a todos los, ¿cierto? A todos los santos según las tradiciones y costumbres paganas. Esta fiesta llegó en el año de 1840, pero tomó fuerza en Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1921. ¿Sí? En el año de 1921, esta fiesta pagana comenzó a tomar una fuerza impresionante, perdón, no solamente en Estados Unidos de Norteamérica, sino en Latinoamérica y en otros países de Sudamérica, ¿cierto? Casi todo el mundo está permeado por esta fiesta pagana del Halloween, que la disfrazaron, ¿cierto? Que la disfrazaron como algo normal, que la disfrazaron como algo natural. Pero esta fiesta pagana cuyas raíces provienen de los celtas, ¿sí? Los celtas, ¿quiénes eran los celtas? Sí, los celtas eran una cultura que se encontraba en el sector de Irlanda, allá en el continente europeo. Sí, los celtas tenían ciertas prácticas, ciertos rituales, entre ellos sacrificios humanos, ¿sí? Pero cuando usted mira la palabra del Señor, ellos comienzan a instruir y a enseñar y a establecer esta costumbre, y esta costumbre comienza a esparcirse por todo el mundo, una costumbre pagana, un ritual, podríamos decir con mucha propiedad satánica. Es importante que usted comprenda, mi hermano, que la fiesta del Halloween no es una fiesta indefensa, no es algo indefenso. La fiesta del Halloween es una fiesta satánica abiertamente, pero que se encubre o que se disfraza de algo muy bonito, que es, según las costumbres, la disfrazaron como si fuera fiesta para los niños. Ahora, realmente, ¿qué es lo que se hace en esta fiesta pagana y cuál es el propósito de esta fiesta pagana? Es rendirle culto a las almas de los muertos, ¿sí? Rendirle culto a las almas de los muertos, ¿sí? Dentro de la costumbre o de los celtas, ellos creían que las almas o que los espíritus de aquellas personas que se iban regresaban nuevamente a los hogares, regresaban a sus familias, y entonces ellos les celebraban como un modelo de culto a los muertos. Ahorita voy a explicarle con mayor propiedad. Entonces, ¿qué es lo que se celebra realmente en la fiesta del Halloween? Se celebra una fiesta a los muertos, sí, a los espíritus del mal. Por eso usted ve que en esta fiesta, usted ve cantidades de hombres y mujeres que salen disfrazados, sí, que se ponen máscaras y disfraces. Pero esto tiene una razón de ser. ¿Por qué la gente se pone disfraces, se ponen máscaras, unos de vampiro, otros de bruja, otros de Drácula, bueno, etcétera? Diversidad de disfraces que el mundo utiliza para ponerse en esta fiesta pagana. ¿Por qué? Porque según la costumbre de los celtas, aquellos espíritus del mal venían a los hogares, ¿cierto? Visitaban los hogares, y la forma de pronto eludir a aquellos espíritus del mal era disfrazando sus cuerpos. Se colocaban disfraces con el propósito de engañar supuestamente a aquellos espíritus que venían a atormentarlos, por decirlo así. Entonces ellos se disfrazaban, se colocaban disfraces, se colocaban máscaras con el propósito de engañar a esos espíritus que venían a visitar sus hogares. Esta es la razón por la cual
Hermanos, esta fiesta pagana de disfraces, de duendes, de brujas, sí, y de todo lo demás, tomó tanta fuerza. Pero lo que realmente se celebra es una fiesta a los espíritus del mal, a la muerte, para que usted lo tenga en consideración. Esto tiene que ver, usted se va, por ejemplo, para allí, para el Estado de México, y usted investiga en el Estado de México, encontramos que los mexicanos le rinden culto a la muerte. De cierto, uno de los dioses más grandes dentro de la cultura mexicana es el dios de la muerte. Allí, dentro de la cultura mexicana, que tiene que ver mucho con esta práctica pagana que le estoy hablando de los celtas, en la cultura mexicana, mire lo tremendo, hermano, lo que son las fiestas y las costumbres paganas. En la cultura mexicana, ellos tienen un altar. Cada casa, cada hogar tiene un altar. Y en ese altar tiene una figura, que es la figura de la muerte. Y allí, en ese altar de la figura de la muerte, ponen las fotos de aquellos familiares que ya han fallecido, de aquellos hermanos, primos, tíos, sobrinos, hijos que han fallecido, los ponen en aquel lugar. Y allí en México se celebra el culto a la muerte. Pero nosotros como cristianos, nosotros no celebramos culto a la muerte. Nosotros le celebramos culto al dador de la vida, a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Nosotros no le rendimos culto al Dios de la muerte, nosotros le rendimos culto al Dios de la vida. Somos diferentes. Es un contraste, mis hermanos y hermanas. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios ya no les rendimos culto al Dios de la muerte. Ya no le rendimos culto a ese Dios o a esos espíritus del mal. Nosotros le rendimos culto al único que merece ser glorificado, al único que merece ser honrado, al único que merece la alabanza, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué importante. Por eso Pablo, abiertamente allí en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos exhorta a la iglesia de los Efesios y les dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Que no participemos de las obras de las tinieblas, que no participemos del culto al Halloween, que no participemos de esta fiesta de disfraces, de brujos, de satánicos, de duendes y de todo eso. El pueblo de Dios no debe y no debemos de participar. Nosotros no debemos. Hay gente que dice: ay, pastor, pero es que la niña se ve tan hermosa, disfrazadita de angelito, disfrazadita. Pastor, pero es que la voy a disfrazar de enfermera. Pero hermano, es que no se trata no solamente del disfraz, se trata del aspecto espiritual. Hay que entender las cosas desde el aspecto espiritual. No es simplemente el disfraz, hermano, es lo que esta fiesta pagana espiritualmente trae. En pocas palabras se lo explico de la siguiente manera. Cuando un cristiano, un hombre o una mujer, disfraza a su hijo, disfraza a sus nietos, disfraza sus sobrinos en este 31 de octubre, radicalmente lo que está haciendo ese padre de familia, a base de rendirle culto a la muerte y a base de violar la palabra de Dios, lo que está haciendo es ofrecerle sus hijos a Satanás. A Satanás. Mañana voy a hablarles un poquito más profundo acerca de este mismo tema, pero con otro fundamento para que usted lo comprenda mucho más especialmente, ¿sí? Entonces, cuando usted, cualquier hombre, cualquier padre, lleva a sus hijos el 31 de octubre disfrazado,
¿qué hace? Le está ofreciendo sus hijos a Satanás. No se los está ofreciendo a Dios. La palabra de Dios dice que lo que los gentiles sacrifican, no lo sacrifican a Dios, sino que lo sacrifican ¿a quiénes? A los demonios. ¿Y quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellas culturas que no vienen de tradición judía, que no son judíos. Y allá el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 19 y 20, mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, dijo el apóstol Pablo. Esa fiesta del Halloween no se hace un sacrificio de adoración a Dios. La fiesta del Halloween no se hace un culto a Dios. La fiesta del Halloween es un sacrificio que se hace a los demonios. Es un sacrificio, un culto que se hace a la misma muerte. Por eso, mis amados hermanos, Dios muy abiertamente nos prohíbe como sacerdotes de Dios, como sacerdotisas de Dios. Tenemos, hermano, cada mujer y cada hombre tiene la obligación de guardarse en santidad para Dios y no participar de estas fiestas paganas. Ahora, hay varias formas de participar, queridísimos amigos y hermanos. Muchos hombres y mujeres de pronto no disfrazan a sus hijos. Muchos hombres y mujeres de pronto no sacan a sus hijos a pedirles dulcecitos en la calle. Pero muchos de ellos dicen, ay, vamos a mirar cómo está la fiesta del Halloween. Ay, vamos a ir al parque a mirar los niños disfrazados. Mire lo que dice la palabra. No participen de las cosas infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. O sea que cuando usted se va para el parque, y no sé a cuánto el Espíritu de Dios les está hablando en esta mañana, usted se va para el parque, usted se asoma por la terraza de su casa, por la ventana de su casa, a ver la fiesta, o a ver eso tiene un nombre, sí, a ver, por ejemplo, la fiesta. Hermano, usted se está haciendo partícipe. Cuando van en la procesión aquella donde van todos los niños, va la banda de guerra, hay muchos hombres cristianos y mujeres cristianas que dicen, asomémonos a ver, y comenzamos de pronto, no, usted está participando de eso, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. No hay absolutamente nada que a nosotros nos interese. ¿Sabe qué es lo que usted debe hacer en ese día? Más que estar en el parque, más que estar asomado por la ventana, más que estar subido en la terraza, viendo y oyendo lo que no tenemos que oír y viendo lo que no tenemos que ver. Lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios es orar. Ese día es postrarnos de rodillas para que Dios tenga misericordia de nuestros niños, para que Dios tenga misericordia de esos niños que ese día los están ofreciendo a Satanás. Miramos otro punto y terminemos en esta mañana. Entonces miramos de que esta costumbre pagana es una adoración a los muertos, ¿cierto? Y que esta costumbre, pues miramos abiertamente por qué razón es que se disfrazan, porque ellos trataban de engañar a los espíritus del mal y se disfrazaban colocándose en diversos disfraces, ¿cierto? Pero lo tremendo, escúcheme muy bien lo que le voy a decir acá. Lo tremendo es cómo la iglesia tradicional asume esta fiesta pagana y la involucra dentro del canon doctrinal de la iglesia. El Papa Bonifacio IV, ¿cierto? El Papa Bonifacio IV estableció, hermano, unificó esta fiesta pagana
como una tradición religiosa. O sea, por eso es que la gente, a veces, hermano, lo que llamamos nosotros el sincretismo. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, espiritualizó y prácticamente legalizó la fiesta pagana de la adoración a los muertos, de este culto satánico lo legalizó. Por eso usted sabe que se celebra el 1 de noviembre, o que inicia el 1 de noviembre. A ver quién me dice que se celebra a partir del 1 de noviembre. El 1 de noviembre o en el mes de noviembre la iglesia tradicional celebra algo o inicia algo, ¿cierto? Que tiene que ver con lo mismo, la adoración a los muertos. Miren, hermanos, qué tremendo cómo disfrazaron de espiritualidad algo que es, hermano, contrario a la palabra de nuestro Dios, que es contrario a la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué se celebra en la iglesia tradicional? En la iglesia tradicional, el 1 de noviembre se celebra la fiesta de las benditas almas del purgatorio. En el mes de noviembre, por costumbre, se celebra, hermano, y se tiene ese mes para rendirle culto a las benditas almas del purgatorio. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Le rinden culto a los muertos. O sea que siguen, hermano. ¿Qué hizo la iglesia tradicional? Tomó esta fiesta pagana del 31 de octubre y la enlazó religiosamente, ¿cierto? La enlazó para seguir en ese mismo culto. El 1 de noviembre se celebra el culto a los muertos y se celebra por costumbre, se celebra este ritual donde muchos hombres le rinden culto a los muertos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios para que en esta mañana terminemos en este tiempo devocional? Deuteronomio capítulo 18. Vamos a mirar qué dice el capítulo 18 del versículo 11 en esta mañana. ¿Qué dice? Pero leámoslo entonces desde el 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni agorero, ni sortilegio ni hechicero. Mire el versículo 11. Ni encantador ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dios en su palabra nos prohíbe, hermano, levantar culto, como dice la tradición religiosa, a las benditas almas del purgatorio. No, hermanos, nosotros no somos llamados a adorar los muertos. Nosotros no somos llamados a adorar la creación. Nosotros somos llamados a adorar, 1, al único Dios vivo. 2, somos llamados, hermano, a adorar a aquel que resucitó en la cruz, que murió, pero que resucitó al tercer día. La palabra de Dios nos demanda que nosotros no participemos del culto a los muertos. Nosotros no participamos de nada de eso, ¿sí? La palabra de Dios dice que no se ha hallado en ti quien haga culto a los muertos, quien consulte a los muertos. Yo recuerdo cuando todavía no conocía la palabra de Dios, dentro de esta costumbre que se celebra en la iglesia tradicional, ese día o dentro de este mes de noviembre, mucha gente se va para los cementerios y por costumbre le toca a la tumba de un familiar fallecido y, según la tradición, aquella persona que va, debe ir inclusive a las 12 de la noche, miren lo tremendo, lo maquiavélico de todo esto, va a las 12 de la noche y toca a la puerta de la tumba de aquel familiar que días antes, o meses antes, o años antes falleció, y según la tradición le pide un deseo. Hermanos, los muertos no pueden hacer nada por nosotros. Si a difícil pena los vivos pueden hacer algo por nosotros, ¿qué pueden hacer los muertos? Absolutamente nada, porque ellos ya no ven, porque ellos ya no entienden, porque ellos no tienen la capacidad, porque ya no tienen vida. Los muertos están. Dejémoslos tranquilos allá
en sus tumbas y no caigamos en rituales satánicos, en rituales de brujería, en rituales de hechicería y en rituales de agorería. Somos hombres y mujeres de Dios, llamados a la santidad.